Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. ¿Existe una guerra de clases en Estados Unidos? Durante los últimos años, la pobreza en el país norteamericano ha crecido de manera preocupante, mientras la clase rica se ha convertido en una poderosa minoría. Hoy, cada 1 de 5 niños en Estados Unidos pasa hambre y vive en pobreza extrema. La clase media parece estar desapareciendo mientras aguja la crisis económica y el desempleo sigue alcanzando cifras no deseables. ¿La tierra de oportunidades es hoy una tierra sin esperanzas? Desciende el desempleo y la desigualdad en América Latina a pesar de la crisis económica que ha afectado gran parte del mundo. Durante el año 2011, el promedio del desempleo en América Latina y el Caribe descendió a 6.8%, la más baja desde 1990. Hubo un crecimiento económico destacado en la región de 4.5%, que debe mantenerse durante el año 2012. En varios países de la región se han logrado reducir los niveles de pobreza y desigualdad, mientras se alejan más de políticas neoliberales, demostrando que otro modelo sí es posible. Han pasado 10 años desde la apertura del Centro de Detenciones de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, y aunque el presidente Barack Obama prometió cerrarlo, ahora parece haber cambiado de opinión. Con la aprobación de la nueva Ley de Defensa Nacional promulgado por Obama a finales del 2011, Guantánamo seguirá siendo el principal campo de detenciones de los declarados enemigos de Washington. La crisis económica ha tenido un impacto muy fuerte en Estados Unidos. Millones de personas han perdido sus empleos, sus viviendas y sus esperanzas. En un país que tuvo un crecimiento económico muy fuerte, muy poderoso durante el siglo XX, convirtiendo incluso al país en uno de los grandes poderes económicos del mundo y también construyendo una de las clases medias más grandes del mundo. Parece ser que el siglo XXI es su descenso económico. Ya parece que está desapareciendo poco a poco la clase media en Estados Unidos, mientras crece la pobreza. Hoy en Estados Unidos, 1 de cada 5 niños está pasando hambre, está viviendo en pobreza extrema. Hay 60 millones de estadounidenses que viven bajo el límite de la pobreza y hay más de 50 millones de estadounidenses que no tienen acceso a la atención médica, a los servicios sociales. En Estados Unidos, que ha sido conocido como la tierra de oportunidades durante más de 200 años, en donde muchos inmigrantes del mundo se arriesgaban sus vidas para llegar aquí hoy en día, parece ser que todo el contrario está sucediendo hoy en día. ¿Se ha acabado el sueño americano? Vamos a ver más a continuación. Encontrar una fórmula para apuntalar la economía. El presidente Barack Obama ha prometido reducir el déficit del país a largo plazo al presentar su plan de presupuesto para el 2013. El proyecto alcanza 3,8 billones de dólares y se fija en el ahorro en defensa y en el aumento de los impuestos a los más acaudalados. Estamos en el umbral de los cambios. Podemos apostar por un país donde unos pocos viven en lujo y los demás luchan por sobrevivir. O podemos construir el sistema donde todos tienen una oportunidad, un reparte y un aporte justo a la economía. Para conseguir el segundo modelo, no debemos subir los impuestos a la clase trabajadora, a la clase media. Los republicanos recibieron el plan presupuestario de Obama con crítica, advirtiendo de que se trata de una medida discriminatoria hacia la clase rica. Por su parte, elaboran una alternativa que reduciría los programas del seguro médico para los jubilados y otros proyectos sociales sin recurrir al aumento de impuestos. Además, algunos politólogos coinciden en que la iniciativa de Obama es solamente parte de la retórica preelectoral del presidente estadounidense. Yo veo que este es un plan del presidente que es más como un documento político. Si vemos los detalles del presupuesto, vemos que hay muchos intereses que el presidente ha destacado entre el presupuesto que pueden ser utilizados por el presidente como una herramienta de campaña electoral y reconoce que el presidente no cuenta con el apoyo con la Cámara Baja y en lugar de ir al centro,
va más a la izquierda. Los estadounidenses denuncian que el país actualmente presenta dos realidades opuestas, donde los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen cada vez más. Según los recientes estudios de Pew Research Center, la percepción de una brecha y tensión social entre los norteamericanos es la más fuerte en los 24 años últimos. Indignados con la agenda impuesta, miles de ciudadanos se agruparon para generar un sólido movimiento Ocupa Wall Street, que según afirman representa los intereses del 99% de la población. Los mismos estadounidenses abogan por más atención del gobierno a los asuntos internos, como por ejemplo al mercado laboral. Estoy buscando cualquier tipo de trabajo. Estoy recorriendo sitios como Starbucks, McDonald's, igual que hacía cuando tenía 17 años. Y esto me hace pensar que mis estudios en la universidad han sido en vano si estoy donde estoy. Ya llevo casi 2 meses demorándome en el pago y no sé cómo arreglármelas. Al igual que los representantes de otros sectores, los estudiantes que atesoraron para pagar sus estudios superiores instan a adoptar una ley que ampare a los prestatarios y les proteja del aumento de interés crediticio. Y es que a las deudas de miles de norteamericanos se suma la deuda federal sin precedentes que ya supera 15 billones de dólares. Con esto, el estadounidense común y corriente espera que no salga perdiendo en medio de una reñida contienda de las recetas económicas y planes presupuestarios. Y ahora, para profundizar más sobre la situación económica en Estados Unidos y este creciente nivel de pobreza, vamos a conversar con José Gabilondo. Él es analista político, está con nosotros desde Miami. Muchísimas gracias, José, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Encantado. Bueno, José, ¿a qué crees que se debe esta situación ahora en Estados Unidos, que está creciendo la pobreza? ¿A qué crees que se debe esta situación? ¿Es solamente como resultado de la última crisis económica o es algo más estructural? Yo creo que hay 3 factores. Primero, hay factores estructurales, tendencias en la economía que vienen desde hace tiempo. Segundo, son las consecuencias de la recesión, de la explosión de la burbuja. Y la tercera razón es por factores ideológicos. Ahora, empezando con la primera. Hace tiempo que en el mercado laboral en este país ha habido mayor inseguridad. El poder de los sindicatos se va perdiendo cada vez más. Y cada vez el trabajador en este país tiene menos protecciones. Y eso viene desde hace tiempo. Y también la otra cosa que está pasando en términos macroeconómicos es que el sector financiero se ha vuelto cada vez más poderoso, ocupa una parte mayor de los ingresos del Producto Nacional Bruto y eso ha producido más inseguridad laboral, por una parte. Ahora, la segunda cosa es que esta recesión ha perjudicado a muchas personas que ya eran pobres, están peores porque el Estado ha cortado servicios, ha cortado apoyo de desempleo, varias ayudas domésticas. Eso significa que si tú ya eras pobre, ahora estás peor. Pero también si antes tú eras marginalmente de clase media, también has perdido mucho. Probablemente has perdido parte de la inversión que tenías ahorrada para tu jubilación. Muchas personas han perdido su trabajo, han perdido su casa, de forma que la gente que no era pobre ahora han sufrido también. Y eso es por causa de la recesión. Pero el tercer factor, y es un factor muy importante en este país, es el factor ideológico. Hay que entender que la vida en este país cambió después de Reagan, porque lo que empezó a partir de los años 80 fue una revolución de la derecha, en que ya no se quería gastar lo que antes se gastaba en servicios públicos, ya no se quería pagar impuestos como antes se pagaba, y ese factor ideológico ha perjudicado mucho la situación de la persona pobre. Al mismo tiempo ha sucedido el contrario con la clase rica. Los que estaban en clase rica ahora son más ricas aún porque ha habido una dramática separación incluso entre clases. ¿Crees que existe una guerra de clases en Estados Unidos? O sea, ¿podríamos hablar de esa forma sin tanto tabú? Bueno, yo creo que no se puede negar que la estratificación económica se ha intensificado muchísimo. Hay más personas que son pobres, los pobres son más pobres,
los ricos son muchísimos más ricos que antes y no se puede negar eso. El problema es que en este país es imposible hablar en esos términos por dos razones. Primero, no tenemos un espacio material donde ventilar ese tipo de discurso. Todos los periódicos principales, los medios convencionales no van a hablar en esos términos porque están muy comprometidos con el sistema tal y como está. Y el otro problema en este país es que no tenemos el ideario, no tenemos las categorías sociales, mentales, para articular un argumento crítico de ese tipo y para hacer ese análisis. Y no tenemos ese ideario porque desde 1918 más o menos en este país se ha practicado básicamente un exterminio del pensamiento izquierdista, el pensamiento crítico económico, empezando poco después de la Revolución Rusa, por el miedo que en este país también se iba a dar una revolución de ese tipo. Y yo creo que por eso es muy difícil difundir ese discurso crítico de la guerra de clases, pero es indiscutible, existe y se está poniendo peor. Pero vemos que en otros países en donde hay una mayor inversión social se están logrando mejores indicadores también económicos porque hay más inversión en los servicios públicos para luego impulsar un desarrollo y una producción nacional. ¿Crees que esta actitud y esta manera de recortar toda la inversión social, de enfocar más en lo privado, ha sido un modelo realmente que está fracasando, es que no ha servido bien a los intereses de los estadounidenses? Bueno, eso depende de cuál interés tú quieres, le quieres dar prioridad. Del pensamiento social, el modelo americano ha fracasado, pero hay que entender que nunca fue un modelo social, nunca fue un modelo que quería hacer un reparto justo de lo económico, todo lo contrario. Era un modelo muy capitalista donde lo que importaba más que nada era el individuo y la libertad. Libertad de triunfar, pero también libertad para fracasar y morirte de hambre. Y me parece muy improbable que vamos a cambiar radicalmente, particularmente si tú notas lo que se oye en las elecciones. Ambos partidos suenan como partidos de la derecha. Ningún partido se quiere comprometer a una inversión social. No obstante, parece que los reclamos del pueblo de Estados Unidos se están aumentando en ese sentido. Muchísimas gracias, como siempre, José Gabilondo, por participar con nosotros aquí hoy. Con mucho gusto. Y como el gobierno anterior de George W. Bush, Obama también está ayudando más a la clase rica y a las instituciones financieras que al pueblo que lo más necesita. Eso parece ser una fórmula para crear más pobreza. Mientras en Estados Unidos crece la pobreza, al sur de su frontera en América Latina está bajando la pobreza, se está reduciendo los niveles de desempleo y también de desigualdad económica y social. Durante el año 2011, en América Latina y en el Caribe también, hubo un crecimiento económico en más de 4.5% y ya está previsto para el 2012 que va a seguir creciendo la economía latinoamericana. También, según la Organización Internacional del Trabajo, ha bajado las tasas de desempleo en América Latina un promedio de 6.8% durante el año 2011, algo impresionante cuando se compara con, por ejemplo, Estados Unidos, que tuvo un promedio de 9.5% de desempleo, o países como España, que llegaron a más de 20% de desempleo durante el 2011. Parece ser que en América Latina, mientras más se alejan de políticas neoliberales y más se invierten en lo social y en el desarrollo nacional, más progreso se están logrando. Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Contra el viento y la marea financiera. En medio de la recesión que afectó principalmente a Europa y a Estados Unidos, las economías de América Latina muestran cifras positivas de crecimiento.
Por ejemplo, el PIB de Venezuela ha crecido un 4% en el 2011, según informa el Banco Central de ese país. Caracas explica estas cifras por el desarrollo del sector de la construcción, y es que gracias al programa estatal denominado Gran Misión Vivienda, fueron edificadas más de 1 millón de casas durante el año pasado. También, en el marco del ALBA se desarrolla una construcción más global, la del espacio económico EcoALBA y la introducción de la moneda regional El Sucre, que hasta el momento sirve para efectuar transacciones virtuales. Pero ¿por qué seguir dependiendo de una moneda extranjera para nuestros intercambios? Entonces, la alternativa es el Sistema Único de Compensación Regional, es decir, se hacen intercambios y tan solo se compensa la diferencia, y lo mismo tenemos que hacer a nivel de UNASUR, y por qué no en el mediano plazo incluso tener una moneda para América del Sur. Los institutos de estadísticas de otros países también muestran tendencias positivas. El año pasado, el PIB de Perú aumentó en casi 7% y México alcanzó alrededor de un 4%. Brasil, la columna vertebral de la economía en la región, también cerró el año con un repunte después de que el gobierno realizó los recortes de las tasas de interés e introdujo los incentivos fiscales. Y aunque los países de la región presentan un amplio espectro de modelos, esta variedad parece no impedirles compartir el ritmo del crecimiento económico. A la vez, algunos expertos apuestan por la diversificación de las rutas comerciales en vez de concentrarlas en una sola región. Para lograr la prosperidad, Latinoamérica tiene que integrarse muy bien en la economía internacional, con no solamente los países tradicionales de Norteamérica y de Europa, sino con todos los países del mundo. Y por supuesto tiene que mantener un plan para mejorar su productividad. Los analistas vinculan la fuerte resistencia latinoamericana ante la recesión con el fortalecimiento de los activos internos, la acumulación de reservas y sobre todo en la baja relación de las deudas con respecto a los PIB. Algunos consideran que mientras el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo imponen sus regulaciones en Europa, América Latina se siente más libre a la hora de tomar decisiones. Hubo, de todas maneras, defaults recientes en varios países de América Latina, como Ecuador en 2008 fue el último. El problema un poco se ha relocalizado en Europa. No sé si ha fracasado, ha funcionado el paquete del Fondo Monetario para eso. Lo que es cierto es que problemas de deudas soberanas y grandes ya no son el estigma que tenía América Latina, ya son un estigma ahora de Europa y que se va a quedar en Europa por mucho tiempo. Y aunque la repercusión de la crisis no pasó inadvertida para los residentes del hemisferio occidental, una dinámica favorable hace esperar que las naciones latinoamericanas no repitan el ejemplo de varios países europeos, cuya economía cayó del cielo al suelo. Y para profundizar más sobre la situación económica en América Latina, hoy vamos a conversar con Juan Carlos Zambrana. Él es analista político, está con nosotros desde Washington. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Un gusto saludarla. Bueno, Juan Carlos, hemos visto grandes avances en América Latina durante los últimos años en materia económica, o sea, en cuanto a la reducción en pobreza, tanto como en el desempleo. ¿Cómo ves lo que está sucediendo, o sea, en general en América Latina, y crees que va en el camino correcto? Oh, sí. Latinoamérica está viviendo un buen momento porque le ha tocado vivir esta nueva revolución industrial que está siendo liderizada por China, Rusia, India, por primera vez en estado de libertad absoluta para poder relacionarse y vender sus productos a precios de mercado. Entonces, lamentablemente, pues no podemos vivir eternamente de esa forma. Entonces, también tenemos el reto de invertir para añadirle valor agregado a lo que exportamos. Si Latinoamérica logra hacer ese segundo paso en esta década en la cual tiene una bonanza bastante interesante, yo creo que estaríamos ante el umbral pues, de una época histórica para Latinoamérica, ¿no? Claro, bueno, hay varias cosas que señalas.
En cuanto a lo que está sucediendo, uno ha sido esa inversión ahora de otros países, que no solamente Estados Unidos, que históricamente ha sido el país dominante en cuanto a la economía latinoamericana. Ahora existe también nuevos mecanismos de cooperación e integración regional que también están ayudando a fortalecer ese crecimiento económico. ¿Cómo ves entonces el desarrollo de la integración latinoamericana en el contexto económico? Y si crees que ha ayudado a América Latina a alejarse un poco de esa dominación estadounidense y de también lo que ha sido la dominación de las instituciones financieras conectadas con Washington, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Oh, claro, sin duda alguna. El hecho de que estemos ahora en libertad para relacionarnos con quien queramos es lo que nos permite utilizar este nuevo apogeo con los nuevos países industrializados. Entonces, Latinoamérica está disfrutando ahora de esta nueva amistad con estos países mencionados, y yo creo que la transferencia de tecnología, que antes no se hacía por ser negociada en estado de dependencia con Estados Unidos, es lo que está haciendo la diferencia, y que yo creo que con esa transferencia de tecnología podemos industrializarnos un poco para hacer de esto algo sostenible, no tan dependiente de las exportaciones de materias primas como era antes. Y un último comentario, Juan Carlos, sobre cómo crees que va a continuar en América Latina la situación económica. ¿Crees que va a seguir creciendo, que el desarrollo se va a seguir consolidando y la pobreza reduciendo, la igualdad también, bueno, logrando en la mayoría de los países de la región? Bueno, en la economía todo es variable, ¿no? Porque los factores para analizarlas varían. Entonces, por el momento, se pronostica que el ingreso hacia Latinoamérica va a seguir subiendo, incluso muchísimo, producto de las buenas relaciones comerciales con estos países que hemos mencionado. Entonces, yo creo que si Latinoamérica aprovecha esta época de apogeo y trata de invertir también, aparte de en los sectores que estaban desprotegidos, trata de insertar a esos sectores en la economía productiva nacional, yo creo que le va a ir muy bien. Es algo bueno saber que por lo menos está pasando algo positivo en alguna parte de este mundo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Zambrana, por participar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Ok, Eva, gracias a ti. Y obviamente la lucha más importante en América Latina es justamente la eliminación de la pobreza, algo que se parece estar logrando poco a poco. Fue una de las principales promesas de campaña de Barack Obama, cerrar el centro de detenciones en Guantánamo, ubicado en una base militar que mantiene Estados Unidos desde hace 100 años en Cuba. Ya la apertura de ese centro de detenciones fue hace 10 años y ha sido bastante criticado por quienes abogan por un trato justo y por la aplicación del derecho internacional. El centro de detenciones en Guantánamo ha sido conocido más bien como un centro de tortura, en donde se viola abiertamente el convenio internacional en contra de la tortura y en donde ha sido utilizado, bueno, ese espacio para enviar y detener y interrogar, torturar personas consideradas terroristas por Estados Unidos. Hoy quedan 171 detenidos en Guantánamo y la mitad de ellos han sido ya declarados listos para ser transferidos a otros países. Pero ahora que Obama ha revertido su promesa original y ahora ha firmado una nueva ley de autorización de defensa nacional, en donde se sigue reafirmando el uso de Guantánamo como un centro de detenciones, parece ser que estos detenidos no van a tener la oportunidad de ser liberados o transferidos a otros países. Vamos a escuchar una opinión sobre este tema. El presidente Barack Obama no ha podido cumplir su promesa de cerrar el centro de Guantánamo porque no ha contado con la colaboración que le esperaba, no solo del Congreso de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. En principio quería trasladar esos presos a diferentes países aliados de Estados Unidos, ya que presuntamente son
muchos de ellos terroristas. También quería juzgar a muchos de ellos en tribunales civiles en territorio estadounidense, pero no ha logrado la colaboración de los congresistas de Estados Unidos, que se niegan a que esos presuntos terroristas lleguen a suelo continental de Estados Unidos en lugar de quedarse en la isla de Cuba, donde está Guantánamo. Al pueblo de Estados Unidos le ocurre lo mismo que le ocurre a la comunidad internacional. Se creó el centro de Guantánamo de una manera irregular y ahora nadie sabe cómo cerrarlo. No se encuentran soluciones ni de parte del pueblo de Estados Unidos, ni de parte de la Casa Blanca, del Congreso o de la comunidad internacional. Por tanto, si la comunidad internacional no se une para crear una solución a un problema creado hace años, una situación creada de manera irregular, va a ser muy difícil que se pueda encontrar una solución final. Y el uso del centro de detenciones en Guantánamo como un lugar de tortura realmente viola el acuerdo original que Estados Unidos ha tenido con Cuba para utilizar ese espacio. En ese acuerdo no se autorizaba ni siquiera la detención de ciudadanos de otros países y menos la tortura. Y lo que significa y lo que evidencia este centro de detenciones en Guantánamo no solamente son las promesas incumplidas del presidente Obama, sino también las maniobras sucias de Washington. Crece la pobreza en Estados Unidos mientras se reduce en América Latina. Parece ser que la gran prosperidad del norte ahora florece en el sur. Y como siempre, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Me pueden seguir mientras tanto vía Twitter, @Eva Gollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.